Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo en NeoNAP. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es resolver una duda, o bueno, una tarea que se había dejado pendiente en el curso profesional de Django REST Framework. Hay un curso en Udemy donde únicamente se habla de Django REST Framework, o bueno, servicios API con Django, y hemos dejado en la sección de serializadores una tarea, la que vamos a resolver ahora. En principio, esta tarea no tendría por qué tener muchas complicaciones debido a que ya explicamos todo lo que necesitamos para resolver esta tarea durante todo el desarrollo de la sección. Sin embargo, dependiendo del camino que hayan elegido para resolver esta tarea, puede que tengan algunas ligeras complicaciones. Es más, para el capítulo de hoy voy a elegir, digamos que la forma más larga o un poco más tediosa de hacerlo, con el fin también de explicar un poco sobre un tipo de serializadores que son los lead serializer. Bien, entonces la tarea era crear una vista que pueda registrarme artículos de mi modelo blog, que es el que tengo acá. Básicamente un create API view que nos permita registrar todo lo que tenemos acá. Sin embargo, recordemos que aquí tenemos archivos o campos many to many fail, que son campos de relaciones muchos a muchos. Para un foreign key ya lo hicimos, pero no precisamente para un many to many fail. También recordemos que ya tenemos un serializador para blog, así que vamos a intentar cumplir el requerimiento utilizando este serializador. Bien, nos vamos a las vistas y voy a crear por aquí mi vista que se va a llamar, por ejemplo, registrar blog. Este, por supuesto, como ya sabemos, hereda de un create API view y luego aquí tendríamos que pasarle un serializer class. En este caso, como dije, voy a utilizar el que ya teníamos, que era este blog serializer. Y tendríamos que pasarle un query set que va a ser igual a un blog.objects, todo lo que ya habíamos explicado en el curso, bueno, lo que se explica bastante en detalle en el curso para el que tenga algún interés en él. Por el momento vamos a dejar la vista así, recuerden que así también funcionaría si estamos trabajando con el serializador correcto. Así que vamos a dejar por el momento la vista de esta forma. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí es probar esta vista. Para ello necesito una URL. Vamos a crear una URL aquí abajo que se va a llamar API, siguiendo las buenas prácticas que explicamos, blog, y aquí le voy a poner un create, por ejemplo. Llamamos a mi registrar vista blog view, esto perfecto. Y ahora voy a utilizar esta URL para hacer una prueba desde Postman. Vengo a Postman, voy a poner por aquí mi URL, es más, ya la tenía en prueba, ahí lo tienen. Y son estos los campos que necesito completar. Si nos fijamos en el serializador, voy a ir para el serializer. Miren, ahí tengo autor, keywords, categories, título y todo ello. Los mismos campos que ya puse yo aquí para que esto sea más fácil. Bien, entonces en autor voy a poner un ID de autor, por ejemplo el 1, que sé que existe en mi base de datos. Y en keywords, ¿qué debería poner aquí? Recordemos que en keywords recibimos un campo, vamos al modelo, many to many fail. Por tanto, si revisamos aquí, también estará recibiendo un campo many to many fail. Pero veamos si esto funciona utilizando este serializador. Cuando es many to many fail, normalmente desde el cliente o desde el programador en JavaScript o aplicación móvil nos va a enviar un array. De esta forma, o bueno, en nuestros requerimientos deberíamos solicitar que nos envíen un array. Y este array debería contener los IDs o PKs de los registros a los que corresponde tanto en keywords como categories. Para ello, por ejemplo, voy a poner que estoy enviando los IDs del keyword 1, luego el keyword 2 y luego el keyword 3. Siempre debería existir un espacio después de la coma para que no se considere todo como un texto. Bien. Y aquí vamos a hacer lo mismo porque también es un many to many field, keyword 1 y 2, por ejemplo. Luego ponemos un título por aquí, por ejemplo, prueba 001, no sé, algo así. Pongan lo que deseen. Y lo mismo en contenido. Ahora, debería esto surgirme un error, pero vamos a probar. Pongo enviar, vamos a ir a CalRaw y aquí está el error. Nos dice que autor es requerido, keyword es requerido y categories es requerido. Sin embargo, estoy enviando tanto autor como keywords como categories. ¿Por qué me pide que sea requerido? Porque para este tipo de casos, este serializador personalizado de esta forma que lo habíamos utilizado para otro requerimiento ya no funciona. Porque ahora aquí autor me pide un autor con todos los componentes que requiere autor, no solo el ID. Lo mismo en keywords y lo mismo sucede en categories. Incluso en categories ya estamos utilizando otro tema que se había hablado durante el curso o se habla durante el curso. Por esta razón, lo que voy a hacer es crear otro serializador para que pueda cumplir yo con este requerimiento. Para ello voy a poner un class y vamos a crear un blog. Por ejemplo, le voy a llamar create serializer. De esta forma. Y como dije, podría elegir simplemente un serializer .model y bueno, hacer como ya conocíamos o ya habíamos explicado durante el curso. Pero esta vez quiero elegir el camino más largo.
voy a crear un serializador que no dependa de un modelo, un serializador simple básico. Y ahora aquí debería especificar los campos que yo necesito para registrar mi blog. Pero si yo reviso la base de datos, o bueno, mi tabla blog o mi modelo blog, necesito un autor, necesito un keyword, necesito una categoría, título, resumen. Una imagen no es necesario, podría si quisiera, contenido y una fecha que tampoco es necesario porque recordemos que esto debería autocalcularse. Bien, entonces voy a completar estos datos aquí. Primero necesito un keyword que va a ser un ID del autor, ¿verdad? Porque esto hace referencia a un foreign key. Normalmente para los campos foreign key únicamente necesitamos el ID del modelo o del registro al que hace foreign key. Por tanto, vamos a poner por aquí autor. Esto aquí va a ser igual a un serializers.integerFile. Quiero un número entero. Bien, luego necesito un campo keyword que es un many to many. Y aquí es donde viene lo interesante, o digamos que lo más interesante de este capítulo. Voy a poner un keywords y esto aquí va a ser igual, va a ser a un serializer, siempre un serializador, punto. En este caso, como quiero recibir un conjunto de IDs que representen a otro modelo, en este caso es el modelo keyword, un conjunto de keywords, o en este caso de categories, un conjunto de IDs de categoría, lo que yo voy a utilizar es una herramienta de los serializadores llamado LeadsFile, este de acá. Pero dentro del LeadsFile, siempre Django, o bueno, los serializadores de Django me recomiendan que especifique qué tipo de elementos va a tener esta lista. Si son elementos de tipo texto, si son elementos numéricos o si son elementos de tipo archivos, en fin. En este caso, al ser keywords, similar a este de acá, voy a recibir elementos de tipo número. Entonces vamos a especificar aquí un campo llamado child y esto va a ser igual, ahí especificamos qué tipo es. Quiero que sea un tipo de serializer.integerFile, como ya teníamos antes, de esta forma. Guardo y lo mismo voy a copiar porque va a ser exactamente lo mismo para category, de esta forma. Bien. Y ahora sí, ya puedo completar el resto que sé que son unos chartfile y que ya habíamos visto durante el desarrollo de la sección del curso. Bien, ya completé estos datos y también vamos a poner por acá un image. ¿Y esto a qué va a ser igual? Debería ser igual a un serializers.imagingFile, que también admiten los serializadores. Sin embargo, este de acá recordemos que no es obligatorio, como lo indica acá. Así que al no ser obligatorio, podemos nosotros también especificar esto dentro del serializador, simplemente poniendo un required igual a false, de esta forma. De tal forma que cuando no tengan este required igual a false, automáticamente el serializador entiende que estos campos son obligatorios. Sin embargo, cuando agregamos esto de acá, entiende que puede o no venir este campo en el serializador que nos envíe el cliente. Bien, guardo. Y ahora ya puedo yo importar este serializador, venir para acá a mi vista, que está por acá, y cambiar esto por este serializador. Y por supuesto habría que importar, por aquí voy a importar este serializador. Bien, ahora sí, guardo y veamos. Debería todavía surgir un error, pero veamos qué pasa acá. Pongo, por ejemplo, vamos a venir acá, Property, pongo Send. Y miren, ahora me indica que hay dos errores, tanto en keywords como categories. Me indica que, por ejemplo, que no puedo, que lo que estoy enviando dentro de mis arrays, aquí en los arreglos, que son múltiples IDs, no son números, me dice, aunque nosotros vemos que sí son números. Este es como un pequeño problema que tiene el Postman, que internamente no está enviando esto de un valor correcto, así que lo que yo voy a hacer es dejar de utilizar Postman y vamos a ir directamente a lo que nos ofrece Django en su navegador. Vengo para acá y vamos a tratar de registrarlo desde aquí, pero no en el HTML, sino en el raw data. Me pide un autor, puedo poner esto, me pide unos IDs, voy a poner 1, recuerden, coma, espacio, 2, coma, espacio, por ejemplo, un 3, que sé que existen estos IDs en mi base de datos, y aquí también 1, coma, espacio 2, acá un título, prueba 002, por ejemplo, acá otro título, prueba 003, acá un contenido, por ejemplo, prueba. Y no quiero en este caso, solo en este caso, enviar una imagen. Recuerden, olviden que la coma deberían borrarla de aquí también, no olviden ello. Y ahora sí voy a poner enviar un post. Y miren, automáticamente el post ya no me ha mandado el mismo error que me mandaba aquí, que parece que no es un entero o no son números enteros. Sin embargo,
me ha mandado otro error, pero este error ya lo conocemos o ya lo habíamos visto durante el curso. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros utilizamos serializadores de tipo serializer.serializer y al mismo tiempo trabajamos con createAPIView o con vistas genéricas que dependen de un modelo, como es este caso, recuerden que nuestro serializador, como ya habíamos visto en clases anteriores, necesita de las funciones create y update, donde determinemos cómo va a armar o a qué instancia va a pertenecer todo lo que estamos serializando. Aquí es lo único que le haría falta. Así que el serializador ha pasado correctamente. Pero es más, para ver qué es lo que está enviando aquí, podemos simplemente poner, por ejemplo, qué sé yo, un validate o sobreescribir la función create que habíamos visto aquí en los views. Es lo que voy a hacer incluso ahora. Por el momento voy a quitar esto de acá y vamos a sobreescribir la función create. Esto recuerden, ya lo habíamos visto. Hay una sección entera hablando de esto. Bien, esta es más o menos la función que habíamos visto y aquí estoy pintando el serializador. Así que vamos a ver qué pinta ahí. Voy a volver para acá. Bien, ya tengo completado los datos. Pongo un post. Me sigue apareciendo el error, pero lo que quería ver es qué ha pintado en mi serializador. Vengo para acá. Y miren, esto es lo que hemos recibido. Por aquí tenemos los keywords, miren, es un array. Por aquí tenemos las categories, es un array de autores y todo lo demás. Recuerden que es porque estamos utilizando el list file serializer, que es una herramienta bastante útil. Ahora ya conocido esto, ahora que ya recibimos la información correctamente, podemos tomar esta información del data que vemos acá pintado en nuestro terminal. Podemos tomar toda esta información y empezar a procesar datos con ello. Así que es lo que vamos a hacer rápidamente ahora, tema que ya vimos bastante durante el curso. Creo que hasta aquí pudo haber sido vuestra dificultad y luego lo que viene de aquí ya es tema que pueden hacer y rehacer lo que quieran ustedes con la información que ya están serializando. Entonces solucionemos el error. Como habíamos visto en clase anterior, simplemente aquí teníamos que poner la función defCreate, algo así. Recibía el self de las funciones típicas de las clases dentro de Django, o bueno, Python, y el validateData, y bueno, luego acá como que hace una herencia. Sin embargo, lo que vamos a hacer nosotros, bueno, aquí podríamos hacer la lógica de crear, ¿no? Como hicimos antes, si no me equivoco en algún ejemplo, lo habíamos hecho. Por acá, por ejemplo, a partir de lo que hay en el serializador, crear una instancia al modelo con el que queremos trabajar. Sin embargo, aquí tendríamos que hacer mucha lógica porque hay que recuperar autor, hay que recuperar los keywords, las categories, y como que nuestro serializador se vería algo como ensuciado, algo desordenado. Recordemos, aquí son los serializadores y para la lógica tenemos los views. Así que es lo que voy a hacer solo porque esto sería muy largo aquí. Entonces, en vez de devolver esto, yo voy a devolver ya el serializador validado dentro de esta función create. Nada más, para cumplir con lo que me indica nuestra vista que vemos por acá, que es el createAPIView. Nada más, es lo único que voy a hacer aquí. Y ahora aquí en esta vista es donde pues realmente voy a hacer la lógica. Para ello voy a borrar el perform create como habíamos visto también en secciones anteriores. Lo que voy a hacer es chancar esta función create. Voy a hacer mi propio create, ¿verdad? Que haga mi propia lógica. Entonces primero validamos el serializador como todos los típicos create de la función createAPIView. Una vez validado el serializador, ahora aquí yo lo que voy a hacer es la lógica que necesito. Es más, podríamos poner aquí creamos la instancia blog o aquí registramos realmente el blog. Para ello voy a crear una variable que se va a llamar datablog, que va a ser igual a un diccionario. Este diccionario que va a contener pues el formato que necesito en blog. Para ello me voy al modelo y veo qué campos son obligatorios en mi modelo para que se pueda registrar algo en esta instancia blog o de este modelo blog. Necesito obviamente un autor, dos puntos y acá tendrá algún valor. Y así necesito todos los demás campos que voy a completar. Bien, y más o menos este sería mi formato. Estos son los campos obligatorios de mi modelo. Autor, keywords y todo esto que vemos por acá. Ahora a cada uno tendría que darle un valor. Sin embargo, recordemos que tanto keywords como categories representan a un modelo y traen un conjunto de registros de este otro modelo, en este caso de keywords y en este caso de category. Así que por esta razón, por el momento, lo voy a quitar esto de acá. Y una cosa más que hay que quedar en detalle, que siempre que trabajamos con many to many field, nunca estos campos son obligatorios. Así que
Simplemente trabajando con esto ya podría generar datos que si los utilizo para registrarlos en el modelo, podría registrar tranquilamente con estos campos en mi modelo blog. Pero sigamos trabajando. Bien, entonces para autor necesito un autor, pero ya sé que viene en mi serializador un ID de autor. Por tanto, lo que voy a hacer es recuperar el registro autor. Para ello simplemente me voy al modelo autor. Recuerden .objects.get, con esto recupero un registro del modelo autor. Le paso el parámetro ID y ahora ¿dónde me viene este ID o el valor con el ID que voy a recuperar? Recordemos que viene en el serializer autor. Pero ¿cómo accedo al serializador? Recordando secciones anteriores, simplemente era serializer, punto, y luego directamente utilizábamos el validated data, ¿verdad? Entonces ponemos validated data, validated. De esta forma, y aquí especificamos qué campo queremos recuperar del serializador. En este caso, el campo donde me viene el ID de autor es precisamente un campo que se llama autor. Y bueno, para lo demás es casi similar. Simplemente para título, en vez de esto vacío de acá, simplemente le pongo. Y acá venía algo como title, si no me equivoco. Y lo mismo para todos los demás campos. Pero para fecha, recordemos que la fecha deberíamos calcularla automáticamente. Así que vamos a usar el datetime, importamos datetime. Y ya puedo utilizar aquí el datetime.noun que también ya habíamos visto en alguna clase anterior. Y más o menos va quedando de esta forma. Ahora yo puedo utilizar esta variable para crear, por ejemplo, por acá, blog, una variable blog, que va a ser igual a mi modelo blog.objects, en todos sus managers.create, ya tiene la función create. Y ahora aquí puedo pasar directamente el diccionario de esta forma. Esto ya es más sintaxis Python, ¿verdad? Cuando necesito pasar diccionarios que tienen el mismo formato. Guardo y veamos qué sucede si ejecuto ahora mi función. Vuelvo aquí al navegador y bueno, vamos a completar los datos. Bien, ya he completado datos como vemos acá. Vamos a poner que sea prueba 01. Pongo post y me manda una respuesta como si hubiera guardado todo correctamente. Vamos a ver esto en nuestro administrador. Vengo a los blogs. Bien, ya estoy en blogs y miren, sí ha guardado correctamente esto de acá. Sin embargo, tanto en palabras claves como en categorías no ha guardado nada, pero todos los demás datos sí los ha guardado correctamente. Ahora, ¿cómo hago para guardar estos campos many to many? Para ello es bastante sencillo. Simplemente venimos acá. Voy a crearme una variable llamada keywords donde voy a recuperar instancias del modelo keyword que tengo acá porque es lo que necesito para registrar en blog. En vista que es un many to many fail, haciendo referencia a una especie de foreign key, o bueno, una relación de muchos a muchos al modelo keyword. Perfecto. Entonces vuelvo para acá. ¿Cómo recuperaría las instancias? Recordemos que en el serializer tenemos un array de todos los IDs de keywords que queremos que pertenezcan a este blog. Entonces podría hacer tranquilamente un for y recorrer ese array y todo ello, y con ello recuperar cada instancia y luego asignársela a este blog. Sin embargo, nosotros tenemos una herramienta dentro de la ORM muy interesante que ya nos permite hacer eso de un solo golpe. Por ejemplo, escribo por acá el modelo keyword. Tendríamos que importarlo. Bien, una vez importado, ponemos .objects.filter. Con esto recordemos de clases anteriores que recuperamos un conjunto de datos del modelo keyword o de la tabla keyword. Y ahora aquí puedo poner id _in y ahora después especificarle un array de IDs. Y es precisamente lo que tengo en mi serializer. Entonces pongo serializer.validated y recuperamos de esta forma el array de keywords. Lo mismo podemos hacer para las categories. Voy a copiar, ponemos por acá categories. En este caso llamaríamos al modelo category, recuperamos las instancias en base a un array. Ya lo tengo por acá. Entonces aquí tengo un conjunto de keywords, aquí tengo un conjunto de categories que se han recuperado en base a un array de IDs, como vemos por acá. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es asignárselos a mi registro blog. Para ello simplemente pongo blog. Llamo a su atributo keywords, que es la relación muchos a muchos. Y en este caso, cuando trabajamos con relaciones muchos a muchos, para agregar campos podemos utilizar, o bueno, Django nos obliga a utilizar la función set de esta forma. Y ahora aquí pasarle el conjunto de datos que yo quiero asignarle dentro de su campo muchos a muchos, en este caso específicamente en el campo keywords. Por tanto, le voy a pasar la variable keywords. Y exactamente lo mismo para categories. Ponemos blog.categories.set y le paso mi variable donde tengo todas las categorías llamada categories. Ya está, guardo.
Y ahora veamos qué sucede si volvemos a probar nuestra vista. Vengo para acá, hago un registro. Vamos a poner, por ejemplo, prueba 101. Pongo un post, parece que ha guardado todo. Venimos aquí a los blogs otra vez. Y ahí está, prueba 101. Si entro, miren, se han registrado también los IDs en claves. A la vista aparece seleccionado. Lo mismo en categorías, también aparece seleccionado. Y todo se ha guardado correctamente. Se ha hecho un video un poco largo, lo sé, pero con esto, como dije, por el camino más largo, porque podrían haberlo hecho también utilizando simplemente el model serializer, pero quería explicar todas estas cositas que vemos por acá. Se ha cumplido completamente el requerimiento de la tarea. Bien, nos vemos en un próximo capítulo.